puedas compartir, debatir lo que a ti, lo que a mí nos pueda interesar. Son muchas voces unidas en una, nadie te viene a callar. Hola a todos, bienvenidos, ya estamos subidos aquí en el andén de Blue Radio, como ustedes saben, para que no atropellen la opinión. Gracias por acompañarnos aquí en el andén para hablar de los hechos de la semana en la voz de jóvenes con argumentos. Durante toda esta semana una de las discusiones más grandes que se abrió fue sobre la alcaldesa Claudia López, sobre cómo está haciendo su trabajo, los huecos, la pandemia, las protestas, la contratación en algunos sectores como la Secretaría de Movilidad, la misma vacunación, las peleas que ha casado, pues le han valido nuevas discusiones, pero también una reducción en su popularidad, una popularidad que empezó muy alta, llegó a estar en el 60 y tanto, en el 70% en algún momento, y ahora según la última encuesta de Inbamer está en el 50% la favorable y en el 47% la desfavorable. Claudia López, que era una mujer muy popular, ahora como alcaldesa empieza a pasarle cuenta de cobro diferentes actos de su gobierno. De eso vamos a hablar esta noche, de cómo está haciéndolo la alcaldesa Claudia López, de si está haciendo bien su trabajo la alcaldesa de Bogotá por cuenta de estos cuestionamientos que les digo. Y para eso ya están subidos aquí en el andén, ya ustedes los ven allí, Catalina Suárez, Sara Abril y Sebastián Zapata, quienes se suben en esta noche del andén. Empiezo saludando a Sebastián. Sebastián, buenas noches, ¿qué tal va todo? Ricardo, buenas noches a usted, a mis compañeras Sara, Catalina, a las personas que nos escuchan. Y pues bien, aquí con la polémica reciente de Claudia y los huecos, que todos los días es una polémica diferente. Bueno, ya me cuenta usted cómo le ha ido con los huecos, con la situación de la ciudad. Sara, buenas noches, ¿qué tal va todo? Buenas noches, Ricardo, para ti, para Catalina, para Sebastián y para toda la audiencia que se sube al Andén Blue. Y saludo a Catalina Suárez, que está también subida esta noche del andén de Blue Radio. Catalina, ¿qué tal va todo? Buenas noches, un saludo muy especial a las personas que se están conectando, por supuesto a mis compañeros de panel en esta noche y a Ricardo. Pues vamos bien en medio de lo que se puede ir bien en este país. Bueno, sí. Bueno, empiezo preguntándole de una a Catalina. ¿Cómo lo está haciendo la alcaldesa Claudia López? Ha habido toda esta discusión que les he venido contando, estas polémicas una tras otra durante esta semana. Bueno, sumémosle a Transmilenio la amenaza de que Transmilenio iba a dejar de operar durante ese debate del plan de rescate social, pero en el fondo la discusión está sobre el papel de la alcaldesa. ¿Cómo lo está haciendo Claudia López después ya de 1 año y medio de gobierno? Bueno, Ricardo, yo creo que la alcaldesa inició generándonos muchas expectativas. Y pues es una mujer que estamos acostumbrados a ver con un liderazgo fuerte. Lastimosamente, entre más pasan los días, los ciudadanos estamos muy preocupados por la forma en la que está gobernando, ya que realmente, ahorita que hablábamos de las encuestas, sí me preocupa que parece que ella gobernara exclusivamente para esas encuestas o mirando lo que está sucediendo con su imagen. Vemos el caso que ocurrió hace tan solo unos días con una respuesta grotesca que le dio al empresario Mario Hernández y hoy, tan solo unos días después, salió a anunciar que va a empezar a tapar 4.000 huecos en la autopista norte. Esto nos deja a los ciudadanos pues un tinte de que bueno, por fin lo van a hacer, pero también una preocupación de por qué lo hacen. Porque sabe que el tema de la malla vial es una preocupación para todos, o porque sabe el desgaste y el ruido que le está generando esto y la respuesta que dio al empresario. Entonces es una cosa que vemos muy mal. También el tema de la contratación a dedo preocupa mucho y yo le digo una cosa, preocupa porque estamos hablando con la alcaldesa que había dicho que lideraba la no corrupción y bueno, tantas cosas que Claudia López ha dicho frente a estos temas. La consulta, nada Entonces, más y nada menos la consulta anticorrupción. Exacto, que esa consulta la apoyamos personas de todas las ideologías políticas, porque no queremos más corruptos, y nos encontramos en la alcaldía de Claudia con esto. La semana pasada ya sacaron a un funcionario porque le entregó a dedo una licitación a su cuñado, una licitación millonaria. Entonces estas cosas preocupan, nunca existió el tal talento no palanca. Tristemente, de acuerdo a resultados y a cifras de la Cámara de Comercio de Bogotá, en este momento Bogotá se encuentra peor que el resto de las ciudades
no solo en seguridad, también en el tema de la reactivación económica, también en el tema de la ciudad en la que más se cerraron microempresas. Entonces, el balance, y no es porque uno le tenga rabia o no a la alcaldesa, es un balance muy preocupante, ya que no se ve nada positivo. Y por último, para que mis compañeros puedan interpelar o lo que quieran opinar, es que me preocupó mucho que la semana pasada sale la alcaldesa más o menos culpando a los concejales de que si no votaban el presupuesto, entonces más o menos se iba a quedar sin Transmilenio la ciudad. Transmilenio siendo el sistema que más utilizan los colombianos, entonces, los bogotanos, qué pena. Entonces es una cosa terrible porque... No, y es que es una cosa que como si amenazaran, como buscando chantajear lo que hace el Consejo de Bogotá. Entonces, esta es mi apreciación. Bueno, sigo preguntándole a Sara, ¿cómo está la administración de Claudia López? Muy popular en el inicio, con problemas ahora, pero también viviendo las peores situaciones del país, viviendo una reasignación presupuestal, como dijo ella esta semana, que no era fácil definirla por cuenta primero de la pandemia y después de las protestas del paro nacional. Sara. Ricardo, yo creo que en el balance general es un balance positivo. Es una alcaldía que se comprometió a cambiar el contrato social con la ciudadanía, y son cosas que evidentemente han venido cambiando. Yo creo poner acá una idea previa también a discusión de Sebastián y de Catalina, sí. Y es que nosotros debemos tener en cuenta que hay también un gobierno nacional, es decir, uno no solamente, Bogotá no es un territorio aislado en Colombia, sino que lo que hay es un gobierno nacional que presenta pues una crisis económica nacional que definitivamente impacta a Bogotá, y yo creo que lo que ha hecho también la administración de Claudia López, y quiero también dejar muy claro con aciertos y con varios errores que ahorita señalaré, sí. Ha tratado de paliar muchas veces la actitud y la manera de gobernar antinacional de Iván Duque. Recordemos que en el balance de la pandemia fue la presión de gobiernos como el de Claudia o como el de Felipe Harman en Villavicencio, los que presionaron para tomar las medidas de cuarentena, también en todo el tema de vacunación, que en principio empezó con un secretismo y que gracias a la movilización ciudadana y a la presión de estas alcaldías también se empezó a mover rápidamente. Pues son cosas que definitivamente tienen que ver con estas alcaldías, y particularmente Claudia López ha sido una persona que ha hecho un planteamiento distinto al de Iván Duque y que ha logrado paliar muchas cosas en Bogotá, sin que esto signifique que después que el problema se solucione de fondo, porque realmente la situación económica del país está grande. Es decir, hay unas responsabilidades territoriales, por supuesto, sí. Pero hay también unas responsabilidades nacionales, y la situación económica nacional en general hace muy difícil poder tener unos buenos resultados. Pero yo creo que la política nacional, la política general de Claudia López ha sido positiva. Por ejemplo, en este plan de rescate social, yo creo que tiene varios aspectos positivos a resaltar, como el aumento de la cobertura de varios programas, no solamente de asuntos que llaman asistencialismo, porque realmente lo que ha pasado es que es una política social que incentiva la demanda agregada a partir del pago de diferentes servicios sociales, sino también el tema de hacer de las políticas ambientales asuntos rentables para la reactivación económica, como lo hace con un programa de empleo público para 3.600 mujeres a partir de la reactivación de algunos viveros, sí. Programas de vivienda, de acceso a vivienda, de desarrollo económico, de fortalecimiento de empresas, y también una cosa bien importante, y es el aumento del ICA a bancos en el 15 por mil. Ahora, este es un programa de rescate social que yo creo que aquí es bueno también hacer una claridad, y es que en los anuncios que hizo Claudia López, ella no había hablado en mayo de la cantidad de plata que iba a venirse para Transmilenio. Entonces, sí, eso es algo que nosotros... Es la mayor plata, ¿no? La mayor cantidad. La mayoría, el problema de Claudia es que siempre disfraza las cosas. El 60%. El rescate social cuando le da el 70% a Transmilenio. Bueno, ya escucho. De acuerdo, pero quiero concluir esta primera intervención.
esta primera intervención es respecto a lo que dice Catalina. Yo creo que la aseveración que le hizo Claudia López a Mario Hernández en principio fue una aseveración errada. Y el hecho de que haya venido corrigiendo no habla mal, sino bien de ella. Es decir, es muy claro que la política social y la reactivación tiene que ver con asuntos que permitan hacer, incentivar la demanda agregada y ponerle plata en el bolsillo a la gente mediante cosas como los auxilios monetarios condicionados, pero también es cierto que las obras públicas son fuentes de empleo y de desarrollo para las ciudades. Entonces, yo creo, lo grave hubiera sido que se hubiera mantenido en eso, ¿sí? Pero lo cierto es que esos cambios, o sea, porque Sebastián, siempre que lo he escuchado hablar de Claudia, dice, no, es que cambia. Yo creo que el cambio y la reconsideración de las ideas es algo positivo en tanto la evidencia nos lo muestra, ¿sí? Sí. Entonces, me parece que más allá de las diferencias con Catalina, creo que esa reconsideración es importante, porque pues en realidad esto es lo que dice la evidencia. Yo creo que la política hay que hacerla con base en la evidencia, y lo que se dice es, hay que hacer unas políticas de asistencia y sobre todo de servicios monetarios condicionados con el objetivo de meterle plata a la gente en el bolsillo, pero también la obra pública y la construcción de infraestructura es algo que tiene alrededor la generación de empleo y nos permite una mayor reactivación en la ciudad. Entonces yo creo que esas son cosas que hay que considerar. Sebastián, le pregunto lo mismo que todos, pero con un ingrediente que ahí pone sobre la mesa Sara, que creo que vale la pena que empecemos a discutir, y es eso, aquí el gobierno nacional, que los errores de Claudia López son también vacíos del gobierno, que no se ha preocupado por Bogotá lo suficiente, que no se ha preocupado, bueno, por todo el país, porque le protestaron en todo el país, o cómo unas situaciones difíciles en la ciudad le deben pasar cuenta de cobro al uno y al otro, Sebastián. Lo que pasa es que, Ricardo, esa es la excusa, ese es el enganche perfecto para Claudia. Como ella está en contraposición del gobierno nacional, pues echarle la culpa al gobierno. Hay cosas que son del resorte netamente de la alcaldía distrital. El tema de las cuotas burocráticas, el tema de lo que está pasando en Canal Capital, todas las denuncias, creo que Iván Duque no tiene nada que ver ahí, absolutamente nada. El tema de los huecos, creo que Iván Duque no, en las vías propias de Bogotá, no tiene mayor incidencia, porque es que tenemos un problema mayor en todas las localidades. No es solamente en la Autonorte, usted ande por Usaquén, por Chapinero, por Kennedy, por Ciudad Bolívar, es un desastre, o sea, hay un abandono de la malla vial enorme. Este tema, lo que uno le castiga a Claudia López, o sea, yo, como me dice Sara, que es que yo la critico porque cambia de parecer, pero es que no es justo con la ciudadanía que ella le presente al Consejo un programa de donde se hace énfasis en el paquete social cuando son 1.1 billones para Transmilenio, que para mí no es malo, pues creo que Transmilenio es vital para la movilidad de la ciudad, siempre lo he defendido. Lo que yo no concuerdo es que se disfracen las cosas para engañar a la ciudadanía, para condicionar al Consejo. O sea, esta misma discusión, si ella quería apoyar a Transmilenio, pues tiene todas las razones, es que es un transporte masivo que es clave para la ciudad, pero entonces en campaña que no iba a hacer el Transmilenio por la 68, ya lo va a hacer. Lo que va a hacer en la séptima básicamente es un Transmilenio más, disfrazado, si es que lo hace. Entonces, es ese cambio de discurso para engañar a la gente, esa metodología populista que miente y se excusa en el gobierno nacional, que el gobierno nacional tiene fallas. Claramente, o sea, cualquier gobierno. Pero esa no puede ser la excusa y el caballito de batalla de Claudia para no asumir sus errores. O sea, me acuerdo mucho a principio de año con la cepa brasilera. No, es que se está disparando porque el tema de la cepa brasilera ya no llegó, el gobierno no había llegado un caso. O sea, se pone la máscara epidemióloga, se pone la máscara transparente cuando esto ha sido todos los contratos a dedo. Miremos lo que está pasando esta semana en la Secretaría de Movilidad. El escalabro es de los 1.400. Vuelvo, insisto, el tema de Canal Capital, eso es totalmente cuestionable. Entonces, la vaina esta de talento no palanca, eso es carreta, o sea, todo el mundo sabe, porque esos son los ríos en el consejo, en todos los meteros políticos, pues que le dicen a la gente, llegue y meta su hoja de vida a talento no palanca y las cogen. Entonces, ¿para qué engañan a la gente? Pero ustedes no conocen a nadie que haya entrado, o a muchos que hayan entrado a talento no palanca sin ser amigos de políticos. Sí. En varios meteros eso políticos lo hay. escuchado. No, pero sin ser amigos, Ricardo, les dan cargos a personas que no son políticos. personas... Los conozco. Es que la metodología es sencilla, Ricardo, le dicen a la gente, meta su hoja de vida a la plataforma y pues allá las cogen. Simplemente lo que hacen es un chorro de babas para engañar a la ciudadanía. Talento no palanca sí ha funcionado.
talentos no palanca se han funcionado, No. que haya algunos casos que no, que haya algunos casos que no, Algunos es casos, otros, Ricardo, otro o sea, cuento. las cuotas burocráticas de los concejales lo que hacen es meterlas por talento no palanca. No, pero es que hay personas que siguen teniendo cargos, que siguen teniendo nombramiento directo. O sea, la Secretaría de Gobierno todavía tiene unos cargos que nombra directamente. Pero me quiero quedar también en una cosa que decía, que decía Ricardo, vea Sebastián, el tema, la una infraestructura. cosa, vea el escándalo de las alcaldías encargadas. Sí. ¿Por qué? Pues también se pagaron cuotas burocráticas y todavía se han mantenido los amigos de los amigos, los que hicieron campañas. Y Ricardo, o sea, esa es su forma de gobernar de Claudia, pues es asunto de ella cuestionable, pero lo que más cuestiona a uno es que ella dice que no va a gobernar como los políticos tradicionales, pues que lleva casi 2 años haciendo lo mismo. Entonces, ¿a qué le estamos jugando? Le iba a decir sobre el proyecto de ciudad, porque lo mencionaba Sara, hay un cambio en el contrato social, que es como se llama el plan de desarrollo, un viraje, creen algunos, frente a lo que había en el gobierno de Enrique Peñalosa, y no nos quedamos, y se lo pregunto a todos, pero empiezo por Sebastián, que es el que me estaba respondiendo, no nos quedamos en esa obsesión de que gobernar solo es cemento, gobernar solo es infraestructura, gobernar solo es hacer obras, y no lo otro. Hay proyectos como Retorno a las Oportunidades, Jóvenes a la U, la renta básica de la alcaldía de Bogotá que se está dando. Entonces, ¿eso dónde queda? ¿Eso no vale? ¿Eso no cuenta? Las ayudas de pandemia, me acuerdo cuando Claudia maquillaba las cifras, decía, ella tenía una cifra de Secretaría de Gobierno del año pasado, todo el mundo se dio cuenta, o sea, aquí yo no sé, el tema de Corferias, ¿qué pasó con ese elefante blanco? ¿Cuánto se gastó ahí? No, Pues, pero esas son las cosas que uno tiene que pero entrar a ver. Pero era mejor no, tener es ese que, hospital o no o sea, tenerlo. acá hay gente que se está lamentando por el hecho de que en Bogotá no hubo muertos. O sea, era necesario No. poder tener la ciudad Para lista nada. para la atención a la pandemia. También he Para escuchado nada. comentarios relacionados con que entramos muy pronto a cuarentena. Yo creo que uno no puede hacer política sobre especulaciones. Y lo cierto es que para la pandemia había que estar listos, había la necesidad de hacerlo, y menos mal que Corferias no se llenó. Ahora, yo también Las creo 4.000 creo luces respecto a que lo que dice prometió Sebastián, Claudia, ¿dónde están? En ese último pico, ¿dónde estuvieron? Pues nunca No llegaron. existieron. yo también quiero decir una cosa respecto a lo que dice Claro. Sebastián. O sea, yo lo que he visto acá también es un cambio con el contrato social que hay con la gente, pero además siempre he visto como cuando uno habla de esto en términos del gobierno nacional, porque a los cargos que nosotros hemos, o por lo menos que yo he criticado en este programa respecto a la contratación del gobierno nacional, es por falta de idoneidad. Yo creo que sí es importante tener en cuenta que la afinidad ideológica en los gobiernos es algo profundamente esperable. El problema Obvio. es que no haya idoneidad para el desarrollo de los cargos, y creo que eso es algo que nos ha hecho notar. Ahora, yo insisto, esa diferencia. ¿Usted no cree que los cargos políticos que no se han solamente dado tiene que ver? son por políticos, sino porque son idóneos? ¿Los cargos políticos que se hayan dado en la administración de Claudia López? No, y por afinidad también ideológica, es que, y por afinidad ideológica, pero sobre todo por el hecho, ahora, yo también creo que el espectro es bastante grande. Hay varias personas funcionarias de la alcaldía de Claudia que, por ejemplo, pueden ser más cercanas económicamente a lo que piensa Sebastián que lo que pienso yo. Precisamente de ahí vienen varias diferencias. O sea, por ejemplo, Sebastián piensa que Transmilenio es un excelente medio de transporte, y lo que yo estoy criticándole a Claudia justamente es eso, y es, yo no creo que los servicios públicos de transporte deban dejar de tener subsidios. De hecho, en el mundo lo que se muestra es que la necesidad de los subsidios de transporte es altísima para que esos costos no se deriven en los usuarios. El problema aquí es que no se haga como hizo Peñalosa o como hizo Petro, y es prorrogar los contratos, y Catalina, que esos subsidios terminen para bajar los costos de la gente, pero también para asegurar ganancias a los operadores de Transmilenio que tanto han defendido los partidos tradicionales en Bogotá. Entonces yo creo que lo que corresponde acá es mirar con un balance general cómo se ha cambiado este contrato social con la gente, cómo se plantean las diferentes políticas ambientales, políticas de cuidado hacia Catalina. hacia la sociedad, Mira. hacia la juventud, y cómo esto también se pone como un aspecto de reactivación económica.
y eso es algo que antes no se había presentado, que significa una cosa distinta y que por supuesto ideológicamente necesita personas distintas y por supuesto no allegadas al gobierno. Ahora, insisto en otra cosa, Sebastián, una cosa es echarle la culpa al gobierno de todo lo que pasa, porque pareciera entonces como que la gente afina a Duque, entonces le echan la culpa a Claudia, la gente afina a Claudia le echa la culpa a Duque. No, yo lo que estoy pensando, lo que estoy planteando es, No. hay responsabilidades compartidas, pero en el tema económico, Bogotá no es una isla, y el tema del desempleo en el país y el tema de la crisis económica es algo que pega bastante, y si algo ha hecho el gobierno de Bogotá ha sido paliar esa crisis sin que tenga muchas posibilidades de morigerarla más de lo que lo ha hecho. Yo quiero decir algo respecto a la pregunta y a lo que está hablando Sara. Sí. A ver, cuando uno le dice, miremos ese cambio, yo no tengo nada en contra que una persona, un gobernante, se contradiga eventualmente si esto va a ser para bien de la ciudadanía y si esto es basado, digamos que en cosas científicas, en estudios, ¿cierto? Pero es que acá Claudia se contradice en absolutamente todo. Es más, las personas que votaron por ella, muchas se han sentido engañadas porque todo lo que ella, entre otras, criticó, que son cosas que ha venido haciendo, es la continuidad en muchísimos temas de Peñalosa. Y es muy curioso ver a concejales que uno vio haciéndoles una oposición muy seria a lo que fue el gobierno de Peñalosa, venir a aprobarle a Claudia todo simplemente porque ahora sí están con Claudia. Eso por un lado. Por el otro, el tema de las ayudas sociales, pues primero, no habíamos estado en pandemia, ¿cierto? La crisis actual que hay no se había dado. Pero esto, digamos que cuando se hace el comparativo con otras ciudades, porque claro, en el país hay desempleo, en el país estamos mal, en el país pasaron muchas cosas que uno no se puede quedar echándole la culpa al presidente Iván Duque, porque es que los alcaldes de muchas ciudades, y Claudia es experta, les gusta darle el crédito eventualmente a Duque cuando las cosas están bien. Y ahí sí Bogotá es, mejor dicho, liderado por la alcaldesa y ahí sí no pasa nada. Pero cuando pasa algo malo, entonces ahí sí se acuerdan del gobierno nacional, que por cierto, en la pandemia, en los momentos en los que estábamos en cuarentena, los momentos más fuertes, yo quiero que realmente revisen, fue la ayuda del gobierno nacional el que ayudó a que se superara todo el tema en Bogotá, pero no solamente porque les toque, Bogotá estuvo aprobado muchísimo más que el resto y aún así somos la ciudad que está peor en todo. Es que no solo es el tema, digamos, que de lo que ocurrió con los recursos, que por cierto, en lugares, en localidades como Kennedy siempre existía un retraso de la alcaldía de Bogotá, casi que de un mes. Familias Catalina, que no tenían nada que comer. Pero déjame decir una cosa más, y es cuando Ricardo dice, pero ¿por qué será que se nos quedó que el cemento es la idea de Peñalosa? Desarrollo? Exacto, que eso era algo muy Peñalosa. Yo quiero decir una cosa, y es el cemento también tiene que ver con lo social, porque es que cuando hablamos de infraestructura para que los ciudadanos todos podamos estar en mejores condiciones. El tema de la marcha vial, que la alcaldesa cree que es para gente no sé de qué estrato y que anda no sé en qué carros, causa todos los días muchísimos accidentes viales que cobran vidas. Entonces, cuando hablamos de cemento, no solo estamos hablando de construir por construir y ya. Eso ayuda mucho al fortalecimiento de la política social. Sobre las posibilidades que tiene la alcaldesa Claudia López de llegar eventualmente o en un futuro a la presidencia. Y es esa pregunta sobre si no está gobernando para el centro, si lo que está haciendo Claudia López no es gobernar específicamente para el centro. Catalina, por ejemplo, decía que hay mucha gente decepcionada de Claudia López, la Claudia López de en su momento, que decía que la administración del transporte de Transmilenio no debería ser todo, la Claudia López que decía que el abuso policial había que castigarlo, y en algún momento ha sido más permisiva con la intervención de la policía. ¿No está gobernando de alguna manera para el centro, que es ese lugar donde se ubica ideológicamente Claudia López, y apostándole a eso, a quedar bien con un lado y el otro? Ahí me debe decir algo, Catalina. Yo creo que, digamos, Claudia López ahorita, yo no sé para quién está gobernando. Unos días siento que gobierna más
tiene que gobernar obviamente para todos, ¿no? Es la Sí. alcaldesa de una ciudad. Pero hay días que uno se despierta y dice, Claudia López hoy amaneció siendo la mujer más de derecha, mañana más de izquierda, pasado mañana de centro. Yo no sé para quién gobierna. Pero ese ¿Cómo no es le va el a ir a la verdadero centro. presidencia? Pues, Ese no es el yo creo- verdadero centro. No, yo creo que hay personas que son de centro, que es una cosa completamente respetable, pero Claudia no tiene posición definida. Eso es lo que yo pienso. Ahora, ella gobierna para las encuestas y esta es la forma en la que hace su estrategia política y pues seguramente, digamos que para sus asesores estará bien y para su equipo de comunicación, que normalmente Claudia es una mujer que sí comunica la mayoría de cosas bien y por eso su resultado en encuestas. Ahora, si a mí me preguntan cómo la veo para la presidencia, Eso pues le iba a yo creo decir, que esta como pregunta a para ir muchos, finalizando la para alcaldía desgasta. Sí. La No alcaldía ha habido desgasta. alcalde, Y no a ha habido Claudia alcalde la tiene presidente. súper desgastada. Desde Pastrana. No, y a Desde Claudia la Pastrana, tiene muy exactamente. desgastada, la va a desgastar más, le tocó una pandemia, pero adicional, creo que lo que hemos visto en la ciudad y el retroceso de Bogotá será un boomerang que le costarán las próximas elecciones Bueno, presidenciales esa a ella y a pregunta su equipo. esa pregunta para cerrar con todo. Sara, ¿la ve presidenciable a Claudia López después de que cierre esta alcaldía? ¿Cómo van las cosas hablando de su gestión? ¿O se está quemando, como dicen muchos que la alcaldía de Bogotá es su quemadero? Yo creo que es muy pronto para decir algo así. Lo que sí quiero expresar es que es definitivamente una alcaldía diferente, es un planteamiento distinto a lo que venía, es un cambio de rumbo respecto a lo que había planteado Peñalosa. Y creo que es bastante irresponsable decir que hay un retroceso. Que hay un retroceso respecto a qué, respecto a lo de Peñalosa, pues por supuesto, pero ese no era el modelo de ciudad que le convenía a Bogotá. El punto es, objetivamente, ¿qué ha pasado? Es una alcaldía que le ha tocado contener una pandemia que ha no solamente hecho estrategias económicas, sino también políticas, insisto, fue la que presionó que al inicio de la pandemia se tomaran medidas respecto a la cuarentena, respecto al cierre del aeropuerto, que fueron muy acertadas y fueron pensando en la gente. Y yo creo que estas son perspectivas que son importantes para el nivel nacional. Entonces, y creo que la situación y el pensamiento, sobre todo, de la sociedad colombiana, pues está cambiando respecto a quienes han gobernado todo el tiempo el país, y eso obviamente a ellos les incomoda, pero estas son ideas importantes, son ideas de progreso y son ideas sobre todo que se centran en la defensa de la soberanía, en la defensa de la producción nacional, que son claves para el avance de Colombia. Entonces, yo creo que es muy pronto para decir lo de presidenciable y eso. Creo que toca esperar que pase 2022. En este país la política se mueve todos los días y realmente, sí, o sea, creo que aquí todos estamos de acuerdo en que entramos en un terreno muy grande de especulación. Solo un dato. Solo un dato para ir con Sebastián, que no le va a gustar a Sebastián, pero Claudia López hoy es la segunda alcaldesa más popular, una de las políticas más populares del país, y duplica al presidente Iván Duque. Imagínese eso, Duque con 23%, Claudia López con 50%, pero tiene razón Sara, que de momento esto es muy pronto para cantar victoria para las elecciones, y como dice también Catalina, de pronto se vuelve un boomerang. Hoy ese 50% favorable de Claudia, mañana puede ser el 20% de Iván Duque. Pero la ve Sebastián, que le alcance la gasolina hasta el 26 o por ningún lado. Ricardo, yo creo que el problema va en eso, es que con la alcaldía de Bogotá para trampar político a la presidencia, lo ha hecho Petro, y por eso es que la ciudad está como está. Yo creo que el problema radica en eso. A mí me molesta mucho cuando Claudia López quiere poner agenda nacional cuando ella debería estar preocupada por los problemas de los 8 millones de personas que viven acá en la ciudad. Entonces, esa misma dinámica, porque ella está pensando en eso, en el 2026, y yo creo que es un error ético con los electores de la ciudad y con los habitantes que tiene esta ciudad. Yo creo que ella va a ser un actor importante, porque pues Claudia López hoy es un actor muy relevante en la política, prácticamente dueña del Partido Verde, muy conocida a nivel nacional, hoy con el segundo cargo más importante, y aparte con el populismo rampante de ella, pues va a ser obviamente un actor fundamental. Que le alcance, no sé, porque primero la alcaldía de Bogotá siempre es un desgaste, usted ahorita lo dijo, desde Pastrana no tenemos un alcalde presidente. Y todos han sido candidatos, todos han querido ser candidatos. Peñalosa está candidato.
Claro, Y Peñalosa Petro. candidato, Los dos Petro son candidato, Mocus candidato, Lucho Garzón La alcaldía- candidato. La alcaldía de Bogotá es un desgaste, y más que yo considero que los mandatarios locales todos van a salir muy desgastados por el tema de la pandemia, que les tocó afrontar un asunto que no tenían en sus planes, y todos sabemos el alcance del COVID. Entonces yo creo que va a llegar muy desgastado, pero va a ser un actor clave. Que le alcance, no sé, El único depende de las los- alianzas políticas. El único de los alcaldes de Bogotá recientemente que no fue candidato fue Samuel Moreno, y eso porque no pudo, porque lo metieron a la cárcel. Además, hubiera sido candidato presidencial muy seguramente en el 2014, que era cuando le hubiera tocado a él. Ninguno pudo, solo Pastrana, y eso que cuando estaba empezando apenas la elección popular de alcaldes. Pues a Sara, a Catalina, a Sebas, muchas gracias, a Sebastián, por estar subidos esta noche en el andén. Nos escuchamos en una próxima, Sara. Gracias, Ricardo. Un saludo para toda la audiencia del Andén, para Sebastián, para Catalina y para ti, por supuesto. Cata, un fuerte abrazo y nos hablamos la próxima. Muchísimas gracias, Ricardo, a todos los que nos escucharon, a todos los que nos van a ver, y un saludo muy especial a Sara y a Sebastián. Y a Sebas también, feliz noche. Ricardo, gracias por la invitación, y a todas las personas que nos escuchan, y a Sara y a Kat. Un Bueno, abrazo. pues a ustedes quédense unos minutos más aquí en el andén. Ya seguimos para hablar del proyecto de retiro de pensiones aquí en el andén, para que no atropellen la opinión. Si ustedes los jóvenes no asumen la dirección de su propio país, nadie va a venir a salvárselo, nadie. Súbete al andén que no atropellen tu opinión. Gracias por seguir con nosotros en el andén de Blue Radio, para que no atropellen la opinión. Gracias por acompañarnos en Blue Radio, bluradio.com, nuestro Facebook Live de los domingos, y también a través de Noticias Caracol ahora en YouTube. Va a ser posible retirar el dinero de las pensiones, por lo menos una parte del dinero que usted tiene ahorrado en el fondo privado de las pensiones. Pues es una posibilidad que se abre de nuevo en el país, ante la emergencia, por supuesto, del COVID-19, por un proyecto de ley que ha vuelto a presentar en el Congreso el representante liberal Harry González, para retirar un 10%. Eso es lo que está establecido de momento, y seguir el ejemplo, por ejemplo, de países como Perú y Chile, nuestros vecinos, que han autorizado esa posibilidad, aunque allí con otros porcentajes, ejemplos de los que vamos a hablar esta noche. ¿Qué puede pasar? ¿Es buena idea? ¿Es mala idea? ¿Es bueno para los jóvenes que tienen algo ahorrado allí en el fondo, en los fondos privados de pensión? Pues de eso vamos a hablar esta noche con el representante Harry González, que ya está subido aquí en el andén de Blue Radio. Buenas noches, representante, ¿cómo va todo? Buenas noches, Ricardo, saludo especial a usted y a toda la gran audiencia. Qué alegría esta invitación. Bueno, pues muchas gracias a usted por aceptarla, y quiero empezar preguntándole básicamente, en palabras muy sencillas, ¿en qué consiste esta idea? ¿Va a ser para todos si se aprueba en el Congreso? ¿Para quiénes sería esa idea de retirar el 10%? Si usted se mete en la página de su fondo de pensión y tiene 20 millones, pues podrá sacar 2. Si tiene 40 millones, podrá sacar 4 millones, y así sucesivamente. ¿Eso para quién sería? Pues Ricardo, gracias por la promoción de esta idea, darle esta discusión nacional. La propuesta está enfocada a darle un apoyo económico a millones de colombianos. Hemos identificado alrededor de 10 millones de colombianos que han hecho aportes a los fondos privados de pensiones y que lamentablemente se encuentran o desempleados, o por su condición de trabajadores independientes no han vuelto a cotizar a estos fondos de pensiones. ¿Cómo identificar esa población? Son los inactivos, las personas que aparezcan inactivas en los fondos privados de pensiones al 31 de diciembre del año 2021, que son personas afectadas en su economía por la pandemia COVID-19. Exactamente, se abre esa posibilidad simplemente para ellos. Y ya le pregunto por el resto, si se puede abrir o no, si alguien más puede meter un articulito adicional para ampliarlo, pero concentrémonos de momento en estos 10 millones de colombianos muy afectados por la pandemia. ¿Cómo harían ese retiro si el proyecto se llega a aprobar? ¿Tienen tanto dinero? ¿El fondo les tiene que dar ese dinero exacto? ¿Les cobrarían el retiro? ¿Cómo sería en la práctica el retiro de pensiones en Colombia? Bueno, la propuesta es sencilla en la práctica. Sí. Lo que simplemente se busca es identificar, se les establece un tope máximo, que es el 10% de lo ahorrado o de los aportes que estén en una cuenta individual del fondo de pensiones,
descartamos la posibilidad de los fondos públicos. Esto es solo para los fondos privados de pensiones, exclusivamente para los fondos privados de pensiones, y lo que se va a generar es que las personas vayan a ese fondo privado y pidan el retiro hasta ese 10%. No les deberían cobrar nada, no hay ninguna idea relacionada con que esto les genere un cobro. El dinero sí está en los fondos de pensiones privados en el último año, en el año 2021, tenían las pensiones estaban por alrededor de los billones de pesos. Es decir, que hay allí una cifra importante, perdón? 300 billones de pesos. 300 billones de pesos. ¿Y esto cuánto sería? El retiro de estos 10 billones, ¿cuánta plata sería? Podría ser máximo de 30 billones de pesos, que es el 10% del total del fondo. Pero lo que usted me dice, 300 billones tienen los colombianos, los 10 millones de colombianos afectados. ¿O 300 billones tienen ahorrados todos los de los privados? Todos los de los privados. Todos los colombianos. Todos los de los privados, todos los que están en fondos privados de pensiones. Por eso, porque recordemos que hay dos regímenes, un régimen de fondos privados y el régimen de fondos públicos. Y entonces, ¿por qué si está la plata, si está esa disponibilidad y solo se va a gastar el 10%, por qué si yo ahorro con X o Y o Z fondo privado de pensión no podría sacarla en su propuesta? Si yo que he seguido activo, se lo pregunto. ¿Por qué no me hablan esa posibilidad a mí siendo activo de sacar ese 10%? Ricardo, porque esta es una medida extraordinaria. Lo normal es que cada ciudadano que tenga o tenga un empleo o pueda generar un ingreso para aportar a las pensiones, pues busque pensionarse. Ese es el propósito del trabajo, de buscar pensionarse en algún momento que ya su vida laboral concluya y pueda acceder a una pensión sin trabajar. Por eso no queremos generar una crisis en los fondos de pensiones en Colombia, no es ese nuestro propósito. Si bien esta es una medida poco ortodoxa, pues hay que generarle unos límites y por ello el objetivo es apoyar a personas que no pueden aportar a las pensiones hoy en día. Esas personas son las que se conocen como inactivos, que insisto, son alrededor de 10 millones de colombianos y están inactivos ¿por qué? O porque quedaron desempleados incluso antes de la pandemia o simplemente porque realizaban actividades independientes y no han podido volver a aportar a los fondos de pensiones. Entonces, quienes tengan un trabajo estable o quien sea independiente y esté aportando a los fondos de pensiones, pues no queremos que estas personas se beneficien porque esto sí generaría una crisis en el sistema pensional en nuestro país. Hay personas, doctor González, personas de edad media, personas que tienen un ahorro ya hecho, tienen, puede ser 60 millones, 80 millones, en fin, diferentes cifras. Y me decían, porque hablábamos un día de este tema en medio de una conversación de amigos, y me decían, yo quise sacar toda esa plata, toda, para, no sé, comprar una casa, para, no sé, invertir en otro lado, para hacer esto. Si alguien le dice en el Congreso, oiga, representante González, pongamos una proposición aquí en el proyecto y metamos que puedan también las personas activas retirar parcialmente lo ahorrado en el fondo de pensiones, ¿usted avalaría esa idea o la descartaría? ¿No le gustaría que se abriera esa posibilidad para todos los colombianos que están en fondos privados? Ricardo, este trámite del proyecto de ley se va a dar en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes. Yo lamentablemente no soy miembro de esa comisión, pero pues voy a participar en los debates. Mi posición es mantenerme en la idea de que este proyecto de ley, esta idea, solo beneficie a las personas inactivas, a las personas que realmente estén más afectadas por la pandemia, porque en todo sentido, pues todos hemos sido afectados de una u otra forma en nuestra economía a raíz de la pandemia. Pero no quisiera abrir esa puerta porque realmente no sabemos a qué fondo oscuro nos pueda llevar una puerta de permitir que todo quien esté afiliado a un fondo de pensiones haga retiros, o mucho menos de que el retiro pudiera ser superior al 10%, por ejemplo, o mejor, en el marco del ejemplo que usted planteaba, donde ciudadanos pudieran hacer un retiro total de los ahorros pensionales, eso yo no estaría de acuerdo con ello. Usted mencionaba ahorita, bueno, hemos mencionado todos estos minutos los fondos privados, y usted dice los fondos públicos no están incluidos en esta propuesta. ¿Por qué los fondos públicos no?
Porque el sistema del fondo público, estamos intentando usar términos para que nos entiendan nuestra audiencia, se conoce como régimen de media. Este es el régimen que administra Colpensiones. Colpensiones. Exacto, sí, Colpensiones. Ese es Colpensiones, sí, es Colpensiones. En este régimen, el procedimiento es que quienes aportan a la pensión están financiando las pensiones de los que actualmente, las personas que actualmente están disfrutando una pensión. Exacto. En el régimen privado es distinto, porque los ahorros no están financiando las pensiones de quienes los están disfrutando ahora, sino que esos ahorros están financiando proyectos de inversión en infraestructura, proyectos de inversión en vías, 4G en Colombia, o incluso proyectos de inversión fuera del país, porque los fondos buscan darle más rentabilidad a ese ahorro para contribuir también a que se pudiera acceder a la pensión o incluso a una pensión un poco más digna. Entonces, en el caso del público, Colpensiones no podríamos hacerlo porque de inmediato generaríamos una fractura, una fisura en la posibilidad de que ciudadanos de Colombia accedan a la pensión o incluso de cumplir los compromisos de los pagos de mesada pensional que tiene actualmente el Estado colombiano. Doctor González, usted menciona en el proyecto, por lo menos en la exposición de motivos, lo que tiene que ver con la idea de otros países, Perú, Chile que ha habido ya 3 retiros diferentes de pensiones. Está en la discusión sobre ese tercer retiro de parcial de pensiones que está volviendo casi que total, 30%. ¿Por qué ese ejemplo de Chile no se debe seguir en Colombia? ¿O qué pensaría usted sobre esa, o qué piensa básicamente sobre esa idea de Chile, que está ayudando sobre todo allí a beneficiar a desempleados, a personas que perdieron su empleo, no tenían cesantías o ya se gastaron las cesantías, y como nosotros seguimos ese modelo, seguimos el modelo de Chile, pues allá hicieron lo mismo, aquí no? Pues yo creo que la dinámica legislativa debe darse de acuerdo a la realidad de cada país. Pues la respuesta fue, eso es imposible. Un periodista me dijo, esto es imposible porque en Chile ya lo rechazaron. Si en Chile no se hace, mucho menos en Colombia, porque Colombia copió el modelo chileno. Resulta que pasaron los meses y lo que nos dimos cuenta es que Chile aplicó el modelo. Argentina se ha discutido en Bolivia. Pero las realidades de los fondos de pensiones y el sistema pensional yo creo que es propio de cada país. Nosotros hemos hecho esto, tramitar este proyecto de ley, quiero decirle, Ricardo, no es nada fácil. Es muy difícil. Esto duró en 10 meses casi a Cámara de Representantes. No se radicaba, no se agendaba para el debate. Cuando se agendó para el debate, algunos congresistas mandaban cartas pidiendo reuniones con el Ministerio de Hacienda, cuando el proyecto ya había tenido audiencia, ya había tenido reuniones con el Ministerio de Hacienda. Y al final, el último día, que era la oportunidad para debatirlo, finalmente se cayó el internet en la comisión técnica, en la comisión séptima de la Cámara, de una cosa que nunca había ocurrido. Entonces, yo no, digamos, si uno hiciera una propuesta del 30 o 40%, le aseguro que el proyecto ni siquiera llega a discusión a la comisión, se traspapela, de un momento a otro se perdería, le cae un virus al correo electrónico de la comisión y no abren el texto del proyecto. Entonces, es un proyecto que en verdad tiene unos opositores que tienen mucho poder en Colombia y queremos es que sea algo que sea viable y que pudiera beneficiar a millones de colombianos que se han visto afectados por esta pandemia. ¿Y qué puede cambiar ahora? O sea, ¿usted por qué lo vuelve a presentar? ¿Qué cambio en el ambiente? Porque, digamos, ya la emergencia ha venido superándose, o sea, lo que había hace un año no era lo mismo que hay hoy, la cuarentena ya no está, es más fácil, más llevadera la situación laboral, económica, específicamente de los colombianos. ¿Por qué cree que ahora sí le van a jalar sus compañeros en el Congreso a este proyecto de ley? Bueno, hay que dar la discusión. Yo aspiro a que la nueva mesa directiva de la Comisión Séptima de la Cámara, porque por la temática tiene que llegar a esa comisión, sí, claro, pues pueda permitir la discusión. Yo quedé como, perdónenme la expresión, un poco como dicen los jóvenes o los niños, colino, porque no es justo que un trámite legislativo se termina hundiendo sin darle discusión. Yo creo que eso no es justo ni con el Congreso, por eso es que el Congreso tiene mala imagen, porque utilizan jugaditas, hacen estrategias para no permitir la discusión. Yo preferiría que la Comisión Séptima, si en su leal saber y entender hunde el proyecto, pues que los ciudadanos sepan que esos congresistas votaron en contra, pero no me parece que no dándole trámite sea el mecanismo. Por eso he pedido insistir. Y un segundo aspecto que me motiva es que los fondos de privados de pensiones no están perdiendo plata pese a la pandemia. Fíjese que en el año 2019 habían alrededor de 280 billones de pesos en estos fondos
y en el año 2021 ya la cifra superó los 230 billones de pesos. Entonces yo creo que ahí también hay un mensaje de que los fondos han tomado decisiones acertadas en esas inversiones que han hecho y les han generado rentabilidad. Yo creo que ahí hay un colchón, una oportunidad para que en el marco de esa rentabilidad se pueda avanzar en autorizar este retiro parcial de ahorros pensionales. Doctor González, una pregunta final para despedirnos, pero de otro tema, de elecciones. ¿Cuál es su candidato presidencial? Bueno, yo estoy muy motivado a poder acompañar a Alejandro Gaviria. Me gustaría que él tomara la decisión de participar en la contienda electoral. Tengo perspectiva de él como ser humano, como servidor público, y creo que podría ser un trabajo excepcional gobernando nuestro país. ¿Y usted ha tenido alguna reunión con él, usted o algunos congresistas, para intentar convencerlo, o qué ha escuchado de esa posibilidad? La verdad no, yo no he tenido reuniones con él. Hemos enviado notas a algunos congresistas de mi bancada del Partido Liberal, hemos enviado notas a él pidiéndole que formalizara una aspiración, pero no hemos tenido una respuesta. Yo soy del Partido Liberal y en el Partido Liberal pues estamos como con una idea, no diría que todo el mundo nos faltaba, pero sí hay un buen grupo de militantes del Partido Liberal, incluyendo las mayorías de grupos de juventudes liberales, que estamos pidiéndole a él que aspire. Ojalá la reflexión que tenga con su familia le dé una aceptación a esta propuesta. ¿Y usted no cree que es incoherente que alguien tan liberal como Alejandro Gaviria esté en el Partido Liberal a veces tan conservador? Pues necesitamos que lideren al Partido Liberal los verdaderos liberales para evitar que nuestro partido termine siendo cooptado por las ideas conservadoras. Esa pregunta me parece súper importante porque es cierto, muchas veces en la dinámica política pareciera que se acaba la tendencia sobre realmente la ideología de un sector político y a veces los partidos tradicionales como que se confunden y no quedan sino los colores de las banderas que afloran en las campañas electorales. Pues ha sido un gusto saludarlo, representante Harry González. Vamos a estar muy pendientes del trámite en Comisión Séptima, después el avance que tenga el proyecto sobre el retiro parcial de pensiones. Y le hacía muchas veces la pregunta porque creo, y va a ser la intención de muchos, y más en época de campaña, irle colgando una que otra cosita, que retiro de un 20%, que retiro para más pensiones. Veremos cómo va quedando, como dicen ustedes, el arbolito de Navidad, el muñeco finalmente. Representante, muchas gracias por estar subido esta noche en el andén. Muchas gracias a ti, Ricardo. Feliz noche para todos. A ustedes muchas gracias también por acompañarnos en esta noche del andén. Nos escuchamos la próxima semana con otro personaje y otro debate aquí para que no atropellen la opinión. Súbete al andén, que no atropellen tu opinión. Súbete al andén, que no atropellen tu opinión. Aquí tú podrás compartir, debatir lo que a ti, lo que a mí nos pueda interesar. Son muchas voces unidas en una. Nadie te viene a callar.